la grabación de la webconferencia y vamos a compartir. Por favor, me dicen si allí sí la están viendo. Y ahora sí salió. Sí, Bueno, profe. Sí, perfecto. entonces, mis queridos estudiantes, hoy es nuestra última webconferencia del curso Evaluación de Proyectos de esta fase tan cortísima que en ningún momento es 16, sino es 803. Me equivoqué al 803 del 2023. La temática que nosotros vamos a trabajar es fase 4, toma de decisión de invertir. Sin embargo, en esta fase se consolidan todas las resultados que se obtuvieron tanto en la fase 2 como en la fase 3. Hoy es 31 de julio del 2023. En síntesis, nuestra agenda consiste en revisar la fase 3, los resultados, y aquí vamos a aprovechar una pregunta que está haciendo Cleria para aclararla, y vamos a mirar cómo se soluciona la fase 4, la toma de decisión de invertir. En las evaluaciones de la fase 2 y la fase 3 se obtuvieron resultados de rentabilidad, pero también se obtuvieron resultados del aspecto ambiental y el aspecto social del proyecto. Esto es como un abrebocas para decir qué es lo que nosotros vamos a trabajar en esta webconferencia. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tomar referentes que tiene la fase 4, pero antes de esos referentes vamos a ir a la consulta que nos había hecho Cleria. Dice Cleria que respecto al análisis de sensibilidad para calcular los valores de la inflación, préstamo y los costos de insumos, si el incremento de interés es del 40%, ¿eso cómo se calcula para la disminución del interés? Cleria, me hubiera gustado que hubieras mirado con detalle las webconferencias, porque esa parte se explicaba, pero no se trata de mandarte en este momento a que las leas, sino a aclarar la situación. Vamos a darle una miradita práctica a esa parte para que se tenga claro y los compañeros también la tengan en cuenta para los resultados de la fase 3, de la fase 4. Bueno, entonces nosotros, si en las demás escenarios con las variables demanda, con la variable precio, traíamos la información de la hoja básica de entrada, estos datos, o sea, esta información la trajimos del momento en que se calculó el precio unitario y la cantidad demandada a producir, haciendo la proyección en el horizonte del proyecto a los 5 años, una vez se conoció el punto de equilibrio del proyecto, donde se estableció que el precio del mercado era 8.000 pesos por paquete
y que calculando el margen de contribución del proyecto para generar la rentabilidad para el proyecto, para ese flujo de caja del proyecto, lo que debía de trabajar para que generara rentabilidad también eran 43.750 paquetes. Entonces, esto para recordar de dónde salió esta información. Y con esta información se comenzó a hacer un incremento de cada año tentativo con la tasa de inflación. Entonces, el riesgo del proyecto en un análisis de sensibilidad por escenarios se trasladó acá para iniciar con la demanda. Y entonces en esa demanda diciendo que se establece un decremento del 15%, suponiendo que existen situaciones críticas que le pasan a los clientes, a los consumidores finales, que hacen que no estén en condiciones de consumir este producto. Y también que haya condiciones tan especiales en la demanda y un producto tan supremamente excelente que se incremente, o sea, hayan más compradores o que también los compradores que ya están fidelizados quieran comprar mucho más. Hasta allí vamos bien, Cleria, y también los compañeritos que de pronto tengan dudas, aprovechen este momento para aclarar. Cleria, ¿vamos bien? Sí, bueno, sí, doctora, hasta ahí a mí me queda claro, sino que digamos yo en la webconferencia que las que he visto, digamos que esa parte donde se explicó el cálculo de la disminución de las cantidades de demanda y hasta el precio de venta, a mí me quedó claro. Y yo en parte, en uno de los videos que vi que usted subió en el foro, que fue con lo que yo me apoyé para hacer uno de los aportes en el foro, decíamos por ejemplo, para calcular el costo de la inflación, que teníamos que consultar esto pues como en los informes del Banco de la República y entonces digamos, yo tomé digamos el valor de lo que consulté en la página. De hecho, en uno de los videos pues como que para el tema de la inflación como que se calculaba como la tasa más bajita, como lo que se esperaba cuando empezara a disminuir digamos para este presente año. Y para el caso de los intereses del préstamo, yo vi que en uno de los ejercicios que tú pusiste era como poner el precio como mayor de la tasa del interés efectivo anual, que fue una de las cosas que usted como que hizo énfasis en eso, pero entonces yo, digamos, hice ese ejercicio tal cual tú lo plasmaste ahí, pero digamos me queda la duda porque digamos que eso hay que hacerlo para los 5 años, ¿cierto? La proyección, pero entonces ahí como uno sacaría el cálculo del TIR, Mira, del BPN. sí, mira, Ujú, voy a aclarar con ujú, los, con los videitos porque les puede crear una confusión. En los videos, ujú, como yo estaba utilizando Screen on Matic, que ujú, solamente le da 15 minutos gratis y de resto ujú, es premium, ustedes ven ujú, que yo estoy hablando muy rápido y le eliminé un ujú. escenario a la tabla, ¿sí? Sí, Para sí, poder que me señora, sí. alcanzara y tomar Ujú. solamente un ejemplo, pero ustedes ya sabiendo que siempre en toda variable están los dos escenarios, el pesimista y el optimista, ¿sí? Y para todas las variables se calcula con el mismo porcentaje. Digamos, si vamos a trabajar con con la inflación del 6,5 por decir algo, sería para la disminución y también para el incremento. Esto O hay es, como. mira, estás haciendo una pregunta muy importante, porque cuando se está trabajando análisis de sensibilidad, hay variables Ujú, que admiten que se ujú, establezca esta constante que los autores ajá, dicen que debe de ser entre el 5 y el veinte por ujú, ciento, ya el veinte por ujú, ciento no pasar, ¿sí? Por ajá, sí. ejemplo, en la demanda y en el precio y los insumos permiten Ujú, que sea ajá, igual, constante. igual Ujú, o sea, ujú, decrece 15% o 10% según lo establezcan, porque supongamos, yo les decía en la webconferencia, la guerra Rusia-Ucrania
definitivamente ha afectado impresionantemente los insumos agrícolas. Ustedes ven todo lo que ha subido el pan, el trigo prácticamente está por las nubes, ¿sí? Sí. Y más aún, ustedes en este momento ven en los videos de YouTube y pues en Instagram la cantidad de promoción de alternativas de panes sin gluten, Ajá. ¿sí? O sea, sin harina de trigo. Y están promoviendo una cantidad de panes deliciosos, por ejemplo, de lentejas y con huevos y de pronto con fécula de maíz que no es, creo que está costosa también, o con harina de maíz de las arepas, hacen unas mezclas. Yo ya hice pruebas y quedan unos panes deliciosísimos, pero riquísimos y sin nada de harina, ¿sí? Ujú. ¿Qué quedaría por pensar, y fuera de eso más saludables que el pan, qué quedaría por pensarse de que nosotros en un futuro muy cercano, de pronto un análisis de sensibilidad que está mirando la incertidumbre de estos productos fabricados con harina de trigo, de pronto podamos ir pensando que se van a volver una novedad y quien los quiera consumir va a tener que pagar mucho valor, porque incluso es posible que llegue un momento en que no se produzca trigo, porque el trigo no lo producen a nivel nacional, todo es importado, absolutamente todo. Ujú. Entonces, desde ese punto del incremento o decremento de los costos de los insumos, entonces yo tendría que considerar muchos elementos del macroentorno. El macroentorno, ¿por qué? Cuando nosotros estamos analizando entorno competitivo, el entorno competitivo comprende que son los que ese entorno es el que establece la ventaja competitiva de los negocios y cuando es desde el punto de vista de macroeconomía, obviamente del país. Pero aquí en el nivel de microeconomía es de los negocios, la ventaja competitiva de los negocios. Entonces ese entorno competitivo nosotros lo establecemos a nivel de macroambiente y microambiente. ¿Qué es el macroambiente? El macroambiente es todas esas variables políticas, legales, normativas, de estándares económicas, entre tecnológicas, entre muchos otros aspectos que sí o sí el proyecto debe cumplir. No hay opción. Por ejemplo, si INVIMA está diciendo que el tipo de equipos que debe utilizar a nivel industrial una productora, una fabricante de pan de tal naturaleza deben de tener estas y estas características. Ese es un concepto tecnológico que establece el INVIMA y que no hacerlo, pues prácticamente vulneraría el proyecto. Entonces, al no hacerlo y vulnerar el proyecto, quiere decir que INVIMA le dice, tiene 3 meses para que ajuste su equipo a tal condición. Eso desde el punto de vista de las tecnologías duras. Ahora, desde el punto de vista de las tecnologías blandas que están asociadas al conocimiento, entonces INVIMA le va a decir, su pan debe de tener una harina fortificada con vitaminas que la etiqueta frontal muestre, de acuerdo pues a la ley 810 del 2021 y a la 2021, coincidencialmente del 2021, debe de tener el informe nutricional de esa fortificación en vitaminas que tiene el pan. Debe tener el pan que se fabrica para el consumo final de las personas, de una comunidad, de una sociedad. No digamos que el pan casero que nosotros hacemos en la casa, porque a nosotros como ama de casa en este tiempo, pues todos sabemos mucho de pastelería, todos sabemos mucho de cocina. O sea, nosotros ya en la cuestión de
comida nos hemos vuelto muy exigentes porque la apertura de fronteras y todo lo que existe en Internet y la facilidad de acceder a menús exóticos o de gourmet o de alta cocina o internacional, pues nos ha vuelto muy exclusivos y por eso tan difícil ahora pues como comercializar productos gastronómicos que satisfagan en realidad. Entonces, allí viene, siguiendo con el cuento de INVIMA o con la información de INVIMA, tecnología blanda de conocimiento que sí o sí no tiene opción mm, la tiene que cumplir el proyecto. Y estamos en los insumos, ¿sí? Y es de macroambiente. Por eso es tan importante que quien está estableciendo un proyecto no necesita ser complejo. Un proyecto para un emprendedor que quiere iniciar puede consistir, supongamos, una persona que confecciona camisas. Puede ser la referencia de una camisa que ve que va a impactar, supongamos, a un segmento de millennials. Y ese es su proyecto. Y convertir su hábito de inversión a través de proyectos donde siempre, si no tiene mucho dinero, empiece con un producto, pero cada producto que es un proyecto y que la sumatoria de proyectos le va a constituir la empresa, tal como lo establece el IRA 2015, que dice que la sumatoria de proyectos son los que configuran la empresa. Entonces, yo voy a poder decir que controlo el riesgo de ese proyecto mirando esas variables que vienen del entorno externo, que yo no puedo controlar, que debo cumplir, es requisito obligatorio y que tengo que intuir con toda la lectura que hago qué amenazas puede tener mi proyecto. Y desde ese punto de vista decir que el insumo necesariamente el entorno, el escenario pesimista es justo el que incrementa los insumos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Cleria? Sí. Porque obviamente si mi costo de insumos, si yo antes compraba el bulto de harina de trigo en 50.000 pesos y llega un momento en que yo estoy desarrollando mi proyecto o voy a empezarlo a desarrollar y de un abrir y cerrar de ojos se incrementó a 100.000 pesos, pues obviamente que ese es un escenario pesimista, diferente a la demanda, que si a mí me aumenta la demanda, yo ya estoy vendiendo más, me está generando más margen de contribución. Por eso tan importante tener claridad frente a todos estos conceptos, ¿sí? Previos que se estuvieron estableciendo. Bueno, entonces Profe, volvamos a la... Listo, entonces una Sí, pregunta dime. ahí. Y digamos, el costo de los insumos no sería como afectado con el costo del incremento de la inflación. Pues eso Exactamente, no se todo. podría. Mira, si tú revisas el concepto de índice de precios al consumidor, en Ujú, los índices de precios al consumidor de la canasta familiar, tú vas a encontrar que están determinados por la tasa de inflación. De ujú, igual manera, tú vas a mirar que esta hoja te permite que vos decís, entonces, ¿cómo hago para encontrar mi TIR? ¿Cómo hago para encontrar mi VPN? ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Qué hago ujú. para generar esos incrementos o esos decrementos? Aquí tengo, por ejemplo, mi interés bancario. ¿En cuánto averiguaste que ha subido? Este es lo normal del proyecto formulado, Pero yo 22%. lo que leí era que podía llegar hasta el 44,04%. Bueno, vamos a decir que va a cambiar al 40%, o sea que Ujú, esto sería un escenario, está incrementando, pero es un escenario pesimista, ¿sí? ujú, ujú, Completamente. Entonces lo cambiamos allí. ¿Dónde lo vemos? En los flujos. Mira que todo lo que yo entro aquí a estas celdas tapoticas ujú, o curúa, ujú, inmediatamente se me va a reflejar aquí en los cálculos automáticos. ujú, Entonces yo voy a ver que mi proyecto, de acuerdo a esa tasa
efectiva anual del 40% pudo haberse visto afectada. ¿Cómo? Espérate, yo miro una cosa que me parece que esta hoja se me dañó, es tanto lo que la he manipulado que creo que no me hizo los cambios. Efectivamente no me los hizo. Tendría que haber cambiado aquí, ¿sí? ¿Será que de pronto el costo del insumo? Se le olvida mucho a uno porque está una casillita por allá. Puede haber, no, pero lo que pasa es que nosotros hacemos el ejercicio de esa forma, pero ¿qué pasa? Todas las variables se afectan. Si yo tengo un 40% de tasa de inflación, no solamente se afecta el BPN y el TIR, pero resulta que el BPN y el TIR que lo configuran. Nosotros tenemos aquí que el BPN y el TIR o sea, está afectado por la tasa de interés bancaria, mire. O sea, Ujú. y aquí me parece excelente tu intervención. Si nosotros estamos diciendo que la tasa de inflación ya no está en el valor que nosotros la teníamos establecida, al 4%, sino que Ajá, cambió de acuerdo a lo que vos buscaste allá. Mira todo lo que incide, ¿sí? ajá, Está, sí. está el interés bancario, está la tasa de inflación. Y entonces resulta que con esos datos que se buscan del Banco de la República, en particular para esas dos variables. Entonces, Ujú. nosotros, espérate que se me hizo la hoja básica de entrada. Entonces, resulta que aquí se nos mueve no solamente esa parte. ¿A cuánto encontraste la inflación en la máxima que puede llegar y la mínima en que puede llegar? Estás al 13.3 y que podía disminuir para finales de este año al 6.7. Bueno, entonces este es un escenario pesimista. Vamos a ver Ujú, el 3, ¿sí? ujú. El 3%, y entonces, ¿y qué iba a decirte? Y aquí dijimos que el 40, que fue o sea, Sí, aquí estás con los máximos, ¿cierto? ujú, sí, los máximos. Obviamente, mira cómo se afecta el proyecto, se rebaja bastante. Mira lo que subió la tasa de oportunidad, ¿sí? La Ujú, tasa interna de oportunidad. Ya no es el 19.60. Ya, mejor dicho, prácticamente encontrar esta TIR cuando BPN es cero, ujú. eh, pues ya va a tener que necesitar evaluar muchas más cosas en el proyecto porque A ver si incluso esa, se le fue el la, audio. opor- ¿se fue el audio? Sí, pero o sea, se le va y le vuelve. Ah, ya. Porque incluso esa oportunidad que había eh, de perder o de ganar, mira hacia dónde se bajó. O sea, en esta situación, ya este negocio hay que descartarlo porque la TIR. Ujú. Se ve Mira, muy impactada ahí. no se nos movió la TIR, se tendría que haber movido la TIR, ¿sí? Pero Ujú, de todas maneras, el proyecto se puede evaluar por el lado de la VPN, de todo lo que perdió mucho, ¿sí? Perdió ujú, hartísimo, ujú, sí. y vamos a ver desde el punto de vista del inversionista, igualmente, mira, no sé por qué no está trabajando la TIR. Pero sí el proyecto
para el ejercicio se puede evaluar por el valor presente neto. Son dos indicadores de rentabilidad importantes, pero por cualquiera de los dos, yo creo que en las lecturas que han hecho se han dado cuenta que por cualquiera de los dos se puede hacer la lectura. ¿Sí? Bueno, ese es un escenario pesimista. Ahora vamos lo teníamos en 22%, que el interés bancario nos llegue, por ejemplo, mínimo, ¿a cuánto es? No, pero el proyecto está formulado con 22, tendría que ser por menos de 22. Digamos que está en 17 el interés bancario, ¿sí? Que le baja solamente 5 puntos. Aquí en esta variable sí no opera que tiene que ser igual en ambos escenarios, porque ya son variables macroeconómicas, ¿sí? Ah, sí. Sí, entonces, y aquí vamos a decir que la inflación se nos fue ¿a cuánto? ¿Cuánto era que te había? El mínimo Ajá, de a 3. 6.7 fue lo que yo vi que podía disminuir este año. Bueno, entonces, como lo teníamos en 4, tiene que ser por debajo de lo que está establecido en la formulación. Entonces, vamos a decir, pues, que nos fue sumamente bien con este proyecto y que espérate un momentico, y que lo tuvimos en el 3%. ¿Ya? Lo bajamos acá al 3%. Vamos a ver qué pasa en los flujos. Mira lo que influye esa, van a tener que evaluarlo es con el valor presente neto, que es donde se están mirando las variaciones. Aquí incluso la TIO nos brindó la oportunidad de que ese premio al riesgo todavía fuera más interesante porque se bajó 1,15, estaba en 19,60, ¿cierto? Se bajó en 1,15, o sea, muy representativo. Y aquí se subió el valor presente neto. El ABPN y la TIR son indicadores de rentabilidad, o sea que son muy especiales para los flujos de caja. O sea, esto sería lo que esperaría el proyecto vamos a mirar otra vez a volverlo en las condiciones normales. Ustedes tienen que tener muy en cuenta por dónde, que lo que mueven por un lado, toman los datos, los llevan al análisis de sensibilidad y luego acomodan otra vez a lo normal, ¿sí? Y lo que mueve, mejor dicho, siempre van a estar moviendo y aquí la vuelvo a pasar a lo normal. Entonces, en el análisis, aunque yo les dije que el análisis de sensibilidad por el tiempo no me le fueran a trabajar ahora con el inversionista, sino que lo manejaran solamente con el flujo de caja del proyecto. Entonces, pero de todas maneras vamos a ver cómo le agregaría valor. Resulta que con el 19,60 el proyecto debe rentar 299,540. Para que nos facilite la operación, redondeemos decimos que en condiciones de premio al riesgo, con un TIO de 19,60, debería rentar, redondeándolo, 300,000 pesos. Y resulta que para el inversionista está generando valor por 12,128 millones de pesos, ¿sí? Aquí esta sería la agregación de valor que en esas condiciones normales le genera al proyecto. Ya ustedes con las diferentes manipulaciones, el juego que le hacen acá, porque eso es jugar, ¿sí? Sí, eso es jugar. Ustedes van cogiendo los elementos para que realicen el análisis. Cleria y los demás compañeritos, ¿así han estado analizando el proyecto?
Sí, Esta fase cierra mañana, ¿no? sí, 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 cierra mañana. Correcto, muchas gracias porque me dejó muchas dudas. Sí, John y Jenny. Jenny, John, creo que se desconectaron. Bueno, pues la verdad que se ha hecho un análisis muy similar. Sí nos sorprende mucho que el latido suba bastante, pero el valor presente neto pues tenga un impacto pues como tan significativo. Y pues nos hemos ido más como a la TIR, o sea, a la parte de la TIR donde podemos observar si en realidad ese proyecto tiene cierto retorno y en qué porcentaje es ese retorno. Entonces, nos hemos basado en eso para analizar los diferentes escenarios. Recuerda que tiene tasa interna de retorno, se llama así el indicador tasa interna de retorno, pero el mejor indicador para mirar en qué tiempo se establece el retorno es el PRI. Pero como análisis de rentabilidad desde el punto de vista de la curva que establece la TIR frente a la VPN cuando la VPN es cero, es muy interesante para encontrar en qué punto es que es rentable el negocio desde el punto de vista de la TIR. Así se llame tasa interna de retorno. ¿Es claro eso, John? Ah, bueno, profe, listo. O sea que puede ser que así la tío, o sea, se vea como en un porcentaje atractivo, digamos que no lo dice todo. La TIR. O sea, Pero, son los dos indicadores de rentabilidad, PPN y TIR, ¿sí? ajá, sí, sí. Los que estamos trabajando en este proyecto. Pero Ujú. para el retorno, que no lo estamos pidiendo en este momento, sino que se pidió en la fase 2, es el PRI. El PRI, sí. Sí, sí, Y la, recuerdan que en la fase 2 sí, sí, profe. Y la tasa interna de oportunidad, o sea, no es ahorita tan importante, así sea muy significativa, muy llamativa, bueno, porque siempre. es muy importante, John, porque ese es el referente para analizar si el proyecto es interesante invertir o no. De allí la importancia de tenerlo establecido para mirar qué variación puede tener. Por ejemplo, supongamos aquí está TIR de 91,76 frente a 19,60. Si nos vamos a ir por la TIR para el inversionista, el valor que le está agregando al proyecto, recuerden que siempre que nosotros hablamos de inversionista, estamos hablando de agregación de valor. Eso quedó claro en la fase 2. Espero que sí, y fue algo que les insistí en la realimentación. ¿Ya? Sí, Eh, la TIO se llama premio al riesgo, es decir que un proyecto de ese sector económico que desarrolla esas actividades económicas, si genera una rentabilidad del 19,60, es interesante, ¿sí? O sea, se puede ejecutar, pero yo puedo establecer una diferenciación porque esto es como está ese sector en el mercado. Ah, se me fue. ¿Cómo está ese sector en el mercado? Cómo está rentando ese proyecto en el mercado? ¿Sí? Si yo ujú. logro encontrar a través de la TIR, de calcular la TIR, una, una tasa superior, entonces yo ya me siento interesada, ¿no? Para generar mi proyecto. ¿Por qué razón? Porque es muy posible que yo estudie tanto la competencia. Esto permite, entonces tiene importancia desde el punto de vista de la investigación que se hace de la competencia y por eso allí esta TIO está muy asociada con otro elemento del entorno competitivo que es el microambiente. El microambiente está muy asociado, bueno, muchos de ustedes son de otras disciplinas diferentes, administración de empresas o contaduría, pero está asociado con las 5 fuerzas competitivas de Porter que establecen la rivalidad de los competidores, que establecen
la calidad de los insumos que entregan los proveedores, el ejercicio que desarrollan los clientes frente a mi producto. Bueno, hay una cantidad de elementos que hacen que yo me dé cuenta de cómo está ese sector y cómo renta ese sector para mirar qué ventaja competitiva o qué competencia distintiva le establezco yo a mi proyecto para que se separe un poco de lo que tiene establecida la competencia y que yo pueda establecer unos márgenes diferentes de rentabilidad que son las que vienen a quedar establecidos en todas esas inversiones, costos y gastos que hago para poder sacar esa competencia distintiva o esa diferenciación que me permitan una mayor participación en el mercado. Cuando yo estoy hablando de una TIR del 58% frente a este 19,60 que está en el mercado, pues Dios mío, a mí me está marcando que mi proyecto es muy innovador y lo quieren los consumidores finales y están dispuestos a comprar todo mi producto porque en realidad el retorno que tiene esa inversión, pero aclarando pues de que la recuperación de la inversión se tiene en el TIR, pero el retorno desde el punto de vista de la rentabilidad frente a este premio al riesgo que es la TIO es importantísima, es interesantísima. Claro allí, John Jairo. Ah, bueno, profe, pero entonces cuando hablamos de BPN, no siempre van de la mano, o sea, uno puede tener Cuando un hablamos buen de qué, del valor presente neto. siempre van de la mano. Voy a buscar una curva, ¿sí? De TIR. Porque a veces uno ve valores bajitos, pero buen indicador en TIO y buen indicador en TIR, pero en cuanto al dinero, pues siempre está algo bajito. Espérate, Iberes, vamos a mirar estas curvas. Mira, aquí está lo que yo les estoy. Por eso es importante que cuando ustedes tienen dudas sobre algo en ejercicio de ese aprendizaje autónomo, comiencen a mirar cómo se comportan los conceptos. Por ejemplo, mira la importancia que tiene la TIR. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La tasa de descuento es esa TIO, que este es otro nombre que recibe. La tasa de descuento, o sea, cuando el proyecto está aquí, que alcanza esa tasa de descuento y que el BPN BAN es en inglés, el BPN es un valor presente neto en español, es cero. Entonces, aquí ya es interesante el proyecto. Si va por debajo, hay que descartarlo. Pero si esa TIR sigue subiendo, marcándonos que cuando la TIR alcanza este X valor de BPN en pesos, ya la TIR por acá la tenemos, o sea, los mismos fórmulas nos dan en cuánto estaría esa TIR. Entonces, en el caso que a nosotros nos está ocupando, nos está diciendo que con esta TIO, mira, por eso no la podemos descartar. Es importante el análisis integral del concepto. Cuando esta TIO está en 19,60 y las condiciones de BPN con esa tasa de descuento, tengamos en cuenta que esa tasa de descuento incluye inflación, incluye interés bancario. Ahí lo vimos en la formulita. Inflación, interés bancario. Y luego, inflación más interés bancario más inflación más interés bancario por inflación. O sea, está comprometido todas las variables macroeconómicas para indicar qué está pasando con esa rentabilidad de ese proyecto. Entonces, cuando ese proyecto a nosotros nos está diciendo que esa TIR
por el comportamiento llegó a 58 puntos y pico, como lo muestra los cálculos allá del Excel. En ese punto, el proyecto generó un BPN ya no de 0, sino de 299.540. Se ubicó aquí los 299.540. Uy, qué dicha un proyecto así. Súper, súper especial. ¿Sí? Ah, listo. Ahora sí, John. Sí, ya más fácil con la gráfica. Bueno, y ahora desde el punto de vista Cleria, ¿ahora sí quedó clara la pregunta? Sí, sí, profe. Sí, o sea, elementos para analizar, elementos para analizar. Ahora, más preguntas de la fase 3. Claro que en la pregunta, Cleria me estaba consultando por el interno, vi que era tan importante la pregunta que ella estaba haciendo y que permite en la fase 4 la toma de decisiones, que le dije una hacia la webconferencia, que en este momento estamos en webconferencia. Muchas gracias, Cleria, por traer esa duda tan pertinente que tenía a la webconferencia y también a esta fase 3. Diego, ¿cómo encontraste más dudas, más claridad? Yo tengo, sí, me surge algo y es que mientras la TIR va al aumento, ¿cierto? A la suba, no hay un respaldo del flujo de caja de accionista mientras está. Espérate, ¿no hay un respaldo qué? Del flujo de caja de accionista. No hay, espérate que alcanzo a escuchar, ¿no hay un respaldo en flujo de caja qué? Del accionista. Perdón, yo alcanzo Hola, a... ahí. El flujo de Listo. caja de accionista, ¿cierto? Flujo de caja de inversionista mientras respalda el proyecto mientras la TIR va en aumento. Claro, es que mira, ¿qué es la importancia del concepto de flujo de caja del inversionista? Que por eso es que es tan importante iniciar y es suficiente iniciar, por ejemplo, para un análisis previo, mirar el flujo de caja del proyecto, que es o sea, lo que renta el proyecto independiente de si le va a agregar o no le va a agregar valor al inversionista. Pero esa BPN y esa TIR, eh, aquí ven que estás con una inquietud, con algo muy importante, y es, ustedes no han escuchado decir, ay, qué pereza, no, pero es que uno pagándole intereses al banco, y que no, y que me demoré tanto, y que esto en un proyecto que está rentando, ¿sí? Que son de los conceptos equivocados, que la gente... Claro que es riesgoso con un emprendimiento que no se tienen datos históricos sobre su comportamiento financiero, es decir, que se va a hacer un crédito bancario porque no se conoce el apalancamiento de ese proyecto. Pero cuando hay un proyecto, una sumatoria de proyectos como empresa que está funcionando muy bien, que está funcionando sumamente bien, porque para un emprendimiento, es importante el capital semilla que en determinado momento lo condonen, ¿sí? O de ángeles inversionistas, porque entrar a prestar dinero es un riesgo cuando no se tienen datos históricos de un proyecto. Entonces, de ahí vienen otro tipo de conceptos de los que parte este curso, que es el concepto que se establece a través de esta ficha técnica, de solamente cotizar un paquete, ¿sí? Un paquete, y a partir de ese paquete abrir toda una información contable o financiera, teniendo en cuenta estos conceptos de producto de punto de equilibrio y de margen de contribución. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos partiendo del costeo de un producto mínimo viable que se supone que se debe haber validado en el mercado y que existen personas dispuestas a consumirlo, a comprarlo. ¿Sí?
Entonces, sin embargo, ahí se tendría que apoyar en organizaciones que tengan incubación, que estén dispuestas a respaldar proyectos embrionarios, pero ya en proyectos que están dentro de empresas constituidas, sino que se va a ampliar ese negocio mediante nuevos productos y nuevos mercados. Entonces, es muy importante la pregunta que está haciendo Diego, sí, Diego fue el que la hizo, sí, de de los inversionistas, porque en ese punto el préstamo bancario, esa financiación, vamos a mirarla acá, esa financiación que se tiene del 67% del proyecto es capital que obviamente entra al proyecto y que necesariamente el banco tiene que ganar porque es su dinero. Y que yo frente a ese dinero apenas estoy colocando una tercera parte, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo me voy a poner a criticar al banco que está generando su rentabilidad? Le estamos pagando o le estamos generando su rentabilidad que se llama intereses. No es que le estemos pagando intereses, no. Él mientras nosotros le terminemos de rentar el dinero que le corresponde por haber puesto dinero en nuestro negocio, capital en nuestro negocio, él es un socio, prácticamente es un socio. Y ese socio, ¿qué nos está permitiendo? Mira lo interesante, que es lo que nosotros no miramos. Que este proyecto, teniendo préstamo bancario, porque el flujo de caja del inversionista es el que mueve el crédito bancario, está generando mayor BPN y mayor TIR, o sea, está agregando mayor valor al inversionista que que es con recursos 100% de los inversionistas. ¿Sí ven lo importante que es en realidad uno apalancarse pero pues a uno le entregan los dineros los bancos es cuando saben que el negocio de uno puede pagar, ¿sí? Puede pagar y tienen toda la razón. Y para ellos es bueno y para uno es bueno hacer el crédito porque uno resulta trabajando el dinero de ellos para poder lograr mayor rentabilidad y que todos ganen. ¿Queda claro ese concepto? Sí, profe. Diego, ¿queda clara la duda que tenías frente a cómo se comportan esos indicadores con el flujo de caja del inversionista? Sí, profe, gracias, muchísimas gracias, de verdad me despeja mucho la duda ahí para poder terminar Bueno, el proyecto. qué bueno, sí, sobre todo las explicaciones. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Y prácticamente hemos estado, a partir de esta explicación, hemos estado comprendiendo en realidad la fase 2, ¿sí? Cuando a ustedes se les pidió que reconocieran su proyecto a través de esta ficha técnica, ese producto mínimo viable, a qué segmento de mercado se lo estaban entregando, qué estudio técnico tenía, o sea, qué nos representaba este proceso productivo frente a las inversiones que necesitábamos para poder producir ese pan con esta infraestructura, con estas formalidades que se dan en los bancos, en las diferentes entidades, frente a lo que significaba nosotros entrar a establecer el precio de venta y que con estas cotizaciones y todo nosotros estábamos estableciendo el punto, el costo fijo, ¿sí? El gasto variable unitario, o sea, de dónde derivaban todos estos elementos
que nosotros íbamos a reconocer en esa información básica de entrada y que ya quedaban resumidas todas esas cotizaciones que se hicieron en estos diferentes cuadros, que lo que hacían era traer los resúmenes de lo que habíamos hecho. Por ejemplo, en esas inversiones llevamos los 103.100.000 a la información básica de entrada, ¿sí? Del punto de equilibrio trajimos el precio de venta 8.000 y la cantidad a producir o vender de acuerdo a la demanda 43.750. De esas cotizaciones, yo les dije que en la webconferencia que corrigieran este valor, porque aquí no es, o sea, quien acreditó el curso se equivocó acá, no es 1.184, sino 3.784 los costos variables de producción de las, sí, y los costos variables de administración, 2.740.000 que están aquí. 2.700.000. Si ve, esto se les pedía a ustedes que lo identificaran, que estos costos fijos que comprendían salarios y que comprendían servicios públicos y arriendo eran 122.940 y que iban acá, ¿sí? Y entonces comprendimos cómo se ubicaba dentro de los diferentes cuentas principales del proyecto. Aquí nos mostraba cuál era la proyección que iba a hacer en los flujos del el flujo de caja de operaciones para convertirnos. Esta información toda que entró acá se fue organizando de una forma muy práctica, muy precisa, que todo lo hizo simulado la plantilla. ¿Por qué? Porque este es un curso de financiero para no financieros, porque hay matriculados de muchas carreras que no tienen los prerequisitos. Esto se dijo anteriormente. Entonces, todo esto lo hizo automáticamente la plantilla para podernos no lograr estos flujos de caja. Y entonces la fase 2, además de comprender esto que acabamos de resumir acá de cómo se obtuvo y por qué, nos brindó, llegamos hasta acá en la fase 2, de que ustedes identificaran el concepto de rentabilidad desde el punto de vista de BPN y TIR, en función de TIO, de cómo había generado rentabilidad para el proyecto en esos términos, ¿sí? Y cómo había agregado valor para el inversionista en esos términos. Hasta aquí llegaba la fase 2. Esa era la fase 2, ¿sí? Esta pregunta no le resolvía. Y entonces esto no porque esto es para fase larga, no se tiene en cuenta para fase tan corta. O sea, el curso se recorta bastante para el 8.3. Y en la fase 3 correspondía al análisis de sensibilidad por escenarios, la evaluación ambiental y la evaluación social. Esa es la fase 3. Cuéntenme en cómo les fue con estas listas de chequeo. Que las necesitamos tener claras para la fase 4 y obviamente también para entregar el informe ahora en la fase 3. ¿Cómo les fue? No, profe, yo esas apenas las voy a empezar a hacer porque yo sí atrasada con mi actividad porque he tenido mucho trabajo y no había podido como sentarme bien a Ay, dedicarle tiempo ve, al... a mí se me olvidó que a nosotros nos piden que prendamos la cámara. Qué pena. Esto tan oscuro, esto ni se ve. Bueno, ahí quedé claro oscuro. Eh, ¿qué iba a decir? No, pero Cleria, no tienes, o sea, el videíto que les dejé de la evaluación, ¿qué valor tiene? Y es que fue una explicación que le hice a una estudiante que le pedí la autorización para que me permitiera presentarlo al curso. Y entonces desde ese punto de vista está muy didáctico. Entonces, y también para los demás compañeritos que no están conectados y los que están aquí conectados,
con toda tranquilidad pueden mirar ese videíto para que ustedes desarrollen estas listas de chequeo. ¿Qué va a hacer la diferencia? Que allá les va a hablar, van a encontrar unos códigos de acuerdo a la ISO 14001 y de acuerdo a la responsabilidad social, la guía 26000. Pero para esta certificación, la docente que lo certificó le quitó esos datos de la ISO, pero estos son criterios de esas normas, solo que en la realidad se manejan casi 50 criterios y aquí solamente se están tomando este poquito. Y para la responsabilidad social sí que, o sea, es para que hagan el ejercicio y tengan el conocimiento de cómo se evalúa el proyecto cumpliendo los requisitos ambientales y sociales, con el fin de que tengan en cuenta que todo proyecto lo debe cumplir, porque si no, no van a tener licencia ambiental. Por ejemplo, supongamos una curtiembre. Una curtiembre, como es de contaminante, no solamente en los vertimientos, sino la contaminación al aire, porque por los olores que genera y todo. Entonces, un proyecto de esos nunca se podría ejecutar sin una licencia ambiental. Tendría que cumplir muchos criterios. Un negocio de alimentos, por ejemplo, un restaurante necesariamente tiene que tener en los lavaplatos, debe tener atrapagrasas porque en la lavada de recipientes y todo es mucho lo que se iría, esas grasas por los vertimientos, los aceites, cuando muchas veces no se saben almacenar, ellos no se deben de botar, sino que en el proyecto se tiene que demostrar que se llevan al punto donde van a ser recogidos para que el destino final sea el adecuado, de conformidad como lo establece la norma y lo hacen las entidades que son responsables de recoger ese aceite. Entonces, esto apenas es el abrebocas de cómo se ponderan los cumplimientos, los criterios para que se cumplan al 100%. Por tanto, si esta calificación da 9, no es un error decir la evaluación ambiental dio 9, es altísima, entonces el proyecto cumple con los requisitos medioambientales. No, porque le quedó faltando un punto. Para que cumpla satisfactoriamente esta calificación de criterios, toda fue 10, todos fueron 10 y y aquí la ponderación que se hizo de 1 por 1, yo a esta plantilla le dañé la fórmula, pero la de ustedes la pueden trabajar. Y si la tienen dañada, lo que hacen es multiplicar. O sea, una vez ustedes distribuyan este 100% aquí entre estos criterios, lo que hacen es multiplicar este por este y les da este de forma tal de que dé 10. Esto en Profe, Profe, también tú, la tú ponderación. decías, ¿cómo se hace esa lista de chequeo? Eso está en la webconferencia, ¿cierto? Esa, sí, está en la webconferencia, pero también está a mí me gustaría más que miraran la explicación que le hice al estudiante y que grabé el video y que se lo subí junto con los otros donde está el de, ¿qué? El del análisis de sensibilidad y que como un valor agregado, pues como a pesar de que no se estaba utilizando ese análisis del beneficio, la relación beneficio-costo, de todas maneras lo subí ahí para los inquietos, ¿sí? Wow. Pero ese video, o sea, tanto en la webconferencia como ese video les aclara. Y la parte operativa, pero la parte conceptual, pues obviamente para el argumento de los resultados, ustedes se documentan en internet de que es una evaluación ambiental,
de qué es una evaluación social, para que ustedes en realidad sepan argumentar este 10 o este 9, y si es el 9, ese 1 del criterio, por ejemplo, este fue el que les dio 9. Este criterio, eso lo expliqué también ahí en la webconferencia, cómo lo irían a cumplir. Lo traen para acá, el proyecto tiene en cuenta el uso sostenible de los recursos, entonces lo traen para acá. Ese es el criterio que obtuvo 9. El Profe, criterio, qué pena le interrumpo ahí el video el que usted dice que le explicó a una compañera, esos de los que están en YouTube, o porque es que yo ahí ya me vi, por ejemplo, el de análisis de sensibilidad y estaba viéndome los otros, pero pues digamos, no, los otros apenas los medio empecé porque pues ya ingresé acá a esta web. Entonces no sé sí, en qué parte de pronto. están en YouTube. Vamos a mirar dónde están en el curso, ¿vale? Listo. ¿Cómo les ha parecido la explicación? ¿Está muy compleja? ¿Está en un lenguaje que ustedes lo sientan amigable? ¿Ah? Pero siempre pues a mí, personalmente a mí me da durito porque, digamos, yo no, no tengo, mi carrera no tiene que ver nada con esto, pero pues ahí sí Sí, aprendí es uno que cositas. yo Ujú, comprendo eso, y yo creo que ustedes lo han notado todo el tiempo que yo lo comprendo, ¿no? ujú. ¿O no es Sí, así? profe, muchas gracias. Muchas gracias por tener empatía con nosotros. Porque de No, es hecho, que yo estoy finalizando ingeniería ambiental y la verdad, nosotros vimos un curso que se llama Valoración Económica del Ambiente y este ujú, curso me permitió despejar muchas dudas de todo el tema económico para poder cuantificarlo, ¿cierto? Y para poder tener mejores datos para alcanzar resultados más óptimos. Entonces, de verdad, este curso me pareció muy favorable y de mucho aprendizaje. qué bueno, me alegro infinitamente con esa información. Bueno, mira, Cleria, aquí está el Ah, ok. video. Ve, Ah, esa es parte del aspecto ambiental. sí, ya le metieron publicidad. Listo. Entonces, pues yo, mira, estábamos, era las 2, ¿sí? Ujú. Mira que incluso solamente en eso, 27 minutos. Ujú. Entonces, lo que les decía, ustedes allá ven específicamente la ISO. Entonces, ¿qué fue lo que hizo acá? Quitarles el terror de la ISO 14001, porque decían, no, es que lo que estamos implementando es un sistema de gestión. No, no era eso, las ISO es una forma también de evaluar aspectos ambientales y sociales del proyecto, ¿sí? Son herramientas de evaluación. Entonces se les quitó ese terror, pues, de decirles que era la ISO, se les quitó esta parte que decía qué parte de la norma se estaba tomando ese debe, ¿sí? Porque no, para que dejaran de pensar de que se estaba implementando un sistema de gestión. ¿De acuerdo, compañeritos? ¿Está clara esa explicación? Pero de resto, se conservó Profe, esto, está esto claro. y esto. Listo. Sí, profe. De Entonces, hecho, la ponderación en el primer aspecto evaluativo ambiental de la responsabilidad social dio por debajo de 10, ¿cierto? Teniendo ujú, pues poniendo una de las conclusiones, mejorar las desviaciones, ¿cierto? O sea, intervenir esas desviaciones para poder controlar uno desde el análisis y luego corregir, pues como esas novedades para poder que esa ponderación pueda subir y dar un resultado óptimo. el que debe ser, el resultado que debe de ser es 10, El para 10 que el por eso cumplimiento a nosotros nos dio 8.
Entonces a ustedes deben mirar qué criterios se afectaron y traerlos acá. Esto no es un plan de acción completísimo. Los planes de acciones tienen muchos elementos aquí. Les estoy trayendo lo más simplificado para que ustedes aprendan que en las organizaciones se siguen planes de acción y que esto es lo mínimo que se establece. ¿Desde dónde se establece el plan de acción? Puede ser de un objetivo, estos puede ser un objetivo, ¿sí? Una meta, si estamos hablando de planeación estratégica, aquí desde ese punto de vista es una solución de un problema, de algo que no nos está cumpliendo el requisito. Entonces dice que en el proyecto se tiene en cuenta el uso sostenible de los recursos. Están diciendo que no se tiene en cuenta completamente, le falta un punto. Entonces está, ¿qué estrategia para alcanzar la calificación? ¿Cuáles serían los recursos? Los recursos, tú que eres ambientalista, dinos cuáles serían los recursos de un proyecto que podríamos evaluar para, para un proyecto, para que cumpla requisitos ambientales. Se debe establecer una evaluación de impactos ambientales, profe, y de acuerdo a esa evaluación de impactos ambientales hay un tema importante que es el de la... Ay, se me escapa el nombre. Cierto, pues como el aprovechamiento de los recursos. ¿De qué recursos en el proceso productivo va a utilizar? ¿Cierto? Y Exacto. cómo lo va a hacer Y mira que sostenible. está diciendo la palabra sostenible, esto es muy importante. ¿Sí? Entonces, cuando dice sostenible, o Ah, sea, bueno, ya recuerdo, se deben medir en servicios ecosistémicos, ¿cierto? Es decir, en un ujú, servicio ecosistémico del recurso hídrico, ¿qué tanto del caudal de entrada de agua va a utilizar usted? Y la corporación autónoma regional le debe de suministrar a usted un porcentaje del caudal. Ese es lo único que se debe utilizar de aprovechamiento. El resto del exactamente, caudal no bueno, lo puede utilizar. o sea, eso es el lenguaje técnico perfecto que debe saber el ingeniero ambientalista. Pero cuando nosotros le estamos hablando a un curso heterogéneo en disciplinas y sin prerequisitos, ¿cómo se lo dirías? Muy sencillo, sin partes técnicas, sin lenguaje técnico. Por ejemplo, ustedes ven que yo les hablo muy sencillo, ¿sí? Les estaríamos Señora, diciendo por ¿qué, ejemplo, a ver, dime. ¿Qué de los recursos naturales en la producción, cierto? Por ejemplo, para el proyecto Pantajado, del ecosistema va a utilizar para su producto, cierto? Entonces ahí es Entonces donde usted hablaba, podríamos decir estrategia para alcanzar. La estrategia siempre inicia en infinitivo. Entonces, indicar por ejemplo, el índice, ¿sí? El índice de utilización del recurso hídrico o ¿sí? del recurso agua. Inclusive puede ser determinar, ¿cierto? Determinar qué tipo de recursos naturales va a utilizar. Entonces, determinar el tipo de recursos naturales que va a utilizar. Y esa es la estrategia. O sea, implementar esa estrategia, ¿cuánto puede costar? Debe, o sea, vamos a decir hipotéticamente que cuesta 5 millones de pesos. ¿De acuerdo? Y De acuerdo. aquí el responsable sería el proyectista o el gerente, porque pues vamos a suponer que el proyecto está, o vamos a ver, digamos que el proyectista. No, el proyectista no, porque yo puedo contratar la construcción entonces digamos que el Se puede hacer inversionista. una consultoría ambiental, entonces debe ser el gerente del proyecto. Listo.
Y así sucesivamente. En este caso, apenas hay un criterio que no nos está cumpliendo. Pues lo ideal es que no se pongan o sea, que ustedes reconozcan la dinámica de cómo se hace, no que los trasladen a todos para acá, porque no se trata de que sea exhaustiva la evaluación. ¿De acuerdo? Sino que muestren que De ustedes acuerdo, profe, gracias. lo supieron hacer. Bueno. Esa es la fase 3. Entonces ya le hicimos un recorrido a la fase 2 y ya le hicimos un recorrido a la fase 3. Ustedes ven que en la webconferencia 2 se habló de esta fase porque es muy importante. Les hice también un refuerzo de un CIPAS porque ustedes están viendo que es muy importante y sobre todo que reconozco que muchos de ustedes no tienen prerequisitos y brego a hablar lo más sencillo posible y por eso a Diego le pedí el favor también que lo dijera de una forma muy sencilla para todos, para que lo puedan aplicar y que luego a medida que si quieren ir profundizando, pues ya vayan elevando su nivel técnico de lenguaje o de términos técnicos para que vayan profesionalizándose más en el campo. Ahora nos vamos entonces a mirar, nos quedan unos minuticos y vamos a aprovecharlos a mirar, aunque yo les voy a hacer un CIPAS también para la fase, la fase 3 para que no se queden así pues como tan en incógnito, perdón, para la fase 4 porque es que ya prácticamente inicia. Entonces, esta webconferencia la voy a colocar apenas se reproduzca el enlace, aunque esos enlaces me tienen como aburrida, no sé. Eh, Creo que lo voy a subir de una vez a YouTube a ver si es más efectivo que la vez pasada, que fue muy traumático. Y, y lo voy a poner también en la fase 4. ¿Cuál es el problema? Que casi todo se nos fue recordando fase 2, fase 3, pero esta también es muy sencillita. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes, alguno de ustedes saben qué es un pitch elevator? Aquí está mal escrito, le falta la T. ¿Ustedes saben qué es un pitch elevator? Es una presentación que ustedes le hacen a inversionistas, posibles inversionistas, donde los tratan de mostrar las bondades de su proyecto, que es muy bueno para que ellos inviertan. ¿Sí? Fish. Bueno, entonces vámonos a ver qué es un pitch. Ustedes buscan, dice que elevator pitch es un anglicismo que se utiliza en el discurso de presentación sobre un proyecto o emprendimiento ante potenciales clientes o accionistas, cobrando especial relevancia para este segundo. O sea, es más para accionistas que para clientes, pero para clientes es muy interesante en una cuestión de mercadeo. ¿Sí? Entonces, dice cómo prepararlo en 4 pasos, que también es otra de las partes que deben revisar. Y entonces mire que hay mucha información al respecto para lograr dice que definir bien tu público objetivo, identifica el problema, desarrolla tu solución y crea tu mensaje. Un ejemplo de pitch. Entonces, en este caso a nosotros nos aplica, nos toca buscar una definición o un modelo que nos permita a nosotros trabajar nuestro elevator pitch. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que nuestro proyecto consiste en el pan tajado ofertado a familias, a miembros o a familias
por ejemplo, del país o de la localidad, o no, para 49.000 y pico tiene que ser a nivel regional, o sea, se va a hacer un emprendimiento agresivo, pero ustedes son libres de definir cómo lo van a presentar. Y dice que para tal fin se establecieron tales y tales resultados, ¿sí? Desde el punto de vista, pues ustedes utilizan imágenes, o sea, son creativos para presentarlo y entonces que en la fase 2 se identificó pues ¿qué se me hizo la guía? En la fase 2 se identificó la rentabilidad y agregación, la recuperación de la inversión a través del tiempo, que fue el PRI, que en la fase 3 ustedes reconocieron el análisis de riesgo mediante el análisis por escenario, que establecieron la responsabilidad social del proyecto. Y entonces, para cada uno de esos elementos, ustedes entregan los resultados y al final hacen una conclusión de si invertir o no invertir en el proyecto. Eso es el ejercicio. Está estableciendo como a evidencia individual que cada estudiante presenta mínimo un aporte en el foro consistente en análisis argumentado de cada uno de los resultados y que son base para construir el elevator pitch. Y dice que además cada estudiante se documenta y deja evidencia en el foro sobre qué es y cómo se construye el elevator pitch. Y como evidencia grupal, dice que mediante un video de duración no mayor a 5 minutos, sustentado hipotéticamente el proyecto ante terceros inversionistas, motivando a su financiación. ¿Por qué razón ustedes? El elevator pitch es para eso, para conseguir inversionistas. Deben convencer que su proyecto es muy bueno. En ese elevator pitch, ustedes utilizan la presentación, que hayan hecho, pero debe reflejarse también el rostro de la persona que está sustentando. Dice que la participación es, obviamente ustedes ya saben que es pública, abierta, de todos los miembros en igualdad de condiciones y se desarrolla la estrategia para elaborar el elevator pitch como producto final. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno, mira, está diciendo, hace su presentación completa de video, cada uno hace su video, ¿sí? O sea, va entregando evidencias en el foro de los resultados, cada uno hace su video, cumple con los requisitos de esta estrategia de venta, porque el pitch es una estrategia de venta porque está vendiendo el proyecto a inversionistas, ¿sí? Y los miembros del grupo votan por el que mejor lo represente. Y ese enlace de ese pitch es el que pegan a una hoja Word, escriben, no se ponen a desarrollar introducción, ni objetivos, ni conclusiones, ni bibliografía, nada, solamente participaron tales. Ya saben que los que no participan, cuando yo veo entro al foro y veo que no han participado, ¿cómo entro yo a la cuenta de cada uno para darme cuenta cómo participaron? Yo simplemente pico en el nombre del estudiante, entro a mensajes de foro y aquí encuentro todo lo que ha hecho cada estudiante en cada fase. Bien. Entonces, de esa forma me doy cuenta si participaron o no. Entonces, si yo veo que Erickson no ha participado, entonces si lo encuentro en la portada, pues yo obviamente le escribo a Erickson, mira, yo no vi tu participación en el foro, te toca elaborar la guía de actividades solito, tienes oportunidad hasta porque pues, ustedes saben que a mí no me interesa rajarlos, y en cambio sí que salgan adelante. Entonces, pero pues yo necesito mostrarle aseguramiento de la calidad, que el curso fue desarrollado conforme a lo establecen los lineamientos de la universidad y entonces es mejor que vean
que yo le estoy brindando la oportunidad extemporánea y no que sin nada de evidencia en el foro yo le estoy calificando, mientras que yo en la evaluación a quien metieron a la guía, a la portada, pero que no participó, yo le puedo decir, fulano de tal, no lo encontré, esto y esto y esto, entonces hasta tal fecha, y luego cuando me entrega por el correo interno que ha pasado la fecha, entonces yo escribo, nota, el trabajo desarrollado 100% la guía de actividades se encuentra disponible en el correo interno, fue verificado conforme a partir de los requerimientos de la guía de actividades y esto fue lo que se encontró, cumplimiento total o cumplimiento parcial. Y entonces los ceros que había colocado acá los cambio. ¿Sí? ¿Listo? Sencillo, ¿cierto? O sea que lo que ustedes hacen en la fase 4 es traer puros resúmenes de lo que muy cortos, muy específicos a los resultados, o sea, dice hasta 5 minutos, pero puede ser menos la grabación. Entonces, tienen es que acomodar bien los resultados en unas diapositivas, no cantidad, sino que les permita explicar cada puntico de los que establece la guía, ¿sí? Estos punticos que establece la guía, y cada uno y hace su videíto donde se vea su rostro y su diapositiva. Muy sencillo, que no sea complicado, no se compliquen. Muestren que lograron comprender de qué se trata la evaluación de un proyecto y no más. Y hacen el videíto y listo. Y entonces cuando ya todos estén allí los que han participado, ustedes revisan y dicen, no, yo creo que el que mejor nos representa es el del compañerito tal. Y ese enlace de ese video es el que entregan en el entorno de evaluación. ¿Preguntas? Leria, Diego. Bueno, No, de todas está ahí formas, todo claro. Ah, sí, sí quedó redacción. claro de todas formas. Vamos a mirar Sí. yo creo que está claro. O sea que en resumen sería como toda la parte que se hizo En el en la curso. primera fase. Sí, en el curso sería todo llevarlo ya pues a la actividad final, donde ya se expondría como todo el proyecto y se daría pues que como tú lo dijiste, como tratarlo de vender y como para que haya inversiones, Pero conseguir inversionistas para... muy Ujú, sencillo. Mira, yo para el 2 de agosto les tengo establecida el CIPAS, mira, a las 7 de la ujú. noche. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, pues aquí había que involucrar en la webconferencia, quedó, no recuerdo, hay que mirar a partir de qué minuto para decirles en la fase 4 a partir de qué minuto quedó, pero yo de todas maneras les hago yo sé que está claro y de pronto se asustan un poquito y los que son tímidos para aparecer en videos, pero es la oportunidad de arriesgarse a hablar, o sea, la intención no es, yo sigo insistiendo, la intención no es rajar a nadie, sino que ustedes hagan prácticas integrales. ¿Usted cree que cuando yo empecé en la universidad que tenía que hacer conferencia me daba un susto? Y ya no, o sea, y ya puedo hablar delante cualquier público, cualquier auditorio. Y es un entrenamiento, entonces no se pongan pues de que qué susto, que yo no, sino es la oportunidad de lanzarse la primera vez y ir cogiéndose confianza para exponer las ideas en cualquier ámbito. ¿De acuerdo? Sí, De profe. acuerdo. Bueno, entonces recuerden que yo los quiero mucho, que quiero que todos salgan adelante, que sean excelentes profesionales, que dentro de las dificultades que han tenido en el curso por la falta de prerequisitos, pues que hayan logrado atrapar muchos elementos que así queden en el subconsciente y que el día de mañana en su ejercicio profesional digan, ah, esto con Luz Helena lo vimos
No, yo puedo buscar información en tales fuentes porque esto está relacionado con tal. O sea, es herramienta interna para que ustedes logren hacer asociaciones y luego solucionar como profesionales. Uno como profesional necesita mucho saber dónde busca la información, cómo maneja el conocimiento para saber cómo lo aplica. Y no siempre los que están, no necesariamente es excelente el que está repitiendo lo que estudia, sino es muy importante no solamente guardar los conceptos en la memoria, que se van comprendiendo poco a poco, por ejemplo, en el caso de ustedes que no tienen la disciplina, pero que tienen la intención de aprender y que quedan en el subconsciente y luego ellos van saliendo dentro de un tiempo, ven algo relacionado con el curso y dicen, ah, de esto era que nos estaba hablando Luz Helena, y se va enriqueciendo, va madurando ese conocimiento. Creo que a ustedes les ha pasado eso alguna vez en su vida. Entonces, listo. Yo les agradezco mucho su participación y nos estamos viendo el próximo, ¿qué fecha fue que les dije para el CIPAS? Próximo 2 Dos. o sea, pasado mañana. Cierra, como es tan corto el tiempo, lo establecí para que cierre el curso, pues cierra la fase 3 inmediatamente al día siguiente. Estamos haciendo el CIPAS para que conecte. ¿Alguna otra pregunta o ya podemos irnos a descansar que estamos trabajando Muchas seguido gracias. todos? Ah, todo está bien, así está bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, John Jair, Gracias. Ah, Cleira, te dejé un mensajito al interno para que terminemos el trabajo. Ah, listo. Dale. Feliz bueno, noche.